lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta tarde es justamente, a ver, por aquí está, el proceso de cambio y aprendizaje, la atención y escucha activa y la empatía, porque todo es parte de, ¿no? Entonces, por un lado, tener como la información, en este caso como, a ver, ¿qué pasaba con el erizo, no? El erizo, él, y a veces por nuestra propia naturalidad, no nos damos cuenta, ¿no? De las cosas que podemos decir o en la forma en cómo podemos actuar. eh, y quizá nosotros no sabemos de que estamos por ahí lastimando a la otra parte, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿qué pasó con la otra parte? Con el tiempo, o sea, en primera instancia su postura fue, me alejo, me voy y no trato de comprender, porque todavía no he captado la información y el mensaje que está ahí, ¿no? Pero ambas partes no tenían claro cuál era ese mensaje, ¿no? Por un lado el erizo y por otro lado, pues, el entorno del erizo. Y ¿qué pasó, no? Le regalaron estas cositas, como, bueno, estos algodones, para que puedan colocarse y así ya no pueda él afectar y obviamente la otra parte verse afectados y tranquilamente poder compartir, ¿no? Entonces es ahí donde vamos aprendiendo en este momento, en este camino, y como aquí mismo dice, ¿no? La zona de pánico y pasamos a, bueno, y prácticamente estamos como saliendo de nuestra zona de confort, ¿no? Porque ya no estamos, ya no me quedo con esa situación de la parte negativa, sino por el contrario, intento ver alguna alternativa de solución, alguna posibilidad para yo poder sentirme bien y a la vez también hacer sentir bien a la otra parte. Pero parte mucho de la información y también, como algunas personas compartieron por aquí, ¿no? De entender a la otra persona. La empatía es ponerse en el zapato de la otra persona, literal, ponerse en el lugar, porque nosotros podemos verlo de una manera y ellos de otra, pero la idea es poder llegar a un punto medio y poder tener un consenso, ¿no? Y aquí también el hecho de tomar acción, ¿no? Esa transformación y la capacidad de tomar acción, porque también, ¿qué puede pasar? Que el entorno del erizo pues continúen con esta postura y el erizo también porque no entienden qué es lo que sucede allí y todo sigue igual y no se una, no se compenetren y estén como cada uno en su misma dirección. Entonces hay que empezar a tomar acción, ¿no? Y por ende la decisión de poder hacerlo, ¿no? Y la voluntad de también hacer ese cambio para nosotros, ¿no? Y poder así salir de esta zona de confort y ya nos trasladamos a una zona de aprendizaje, ¿no? Que es lo que pasó con el erizo y también con el entorno. El erizo también comprendió que esto, lo que él tenía, estaba lastimando a su entorno y por ese motivo su entorno no se acercaba a él, ¿no? Y el entorno entendió que al no acercarse al erizo, pues el erizo también se sentía vulnerado, se sentía triste, se sentía deprimido, se sentía aislado. Entonces el entorno también aprendió, ¿no? Y ya no se quedó en su zona de confort. Tomó una decisión, tomó la voluntad de tomar acción y aprendió, ¿no? Ariana, Ariana, una consulta, pero tiene que ser con la participación de ambas partes. O sea, si es que uno puede tener mucha voluntad, puede llegar a entender y comprender, pero si la otra persona está cerrada, entonces, y no se puede lograr solucionar el problema, entonces ya no existe la empatía. Sí, o sea, de igual forma, ahora vamos a ver ese tema también y yo les voy a compartir algo. Todo va a depender de lo que cada uno elija hacer, ¿ok? Pero en este proceso, justamente ya hablando de aprendizaje, ¿no? Hay unos enemigos, ¿no? Y como bien dice aquí, por un lado tenemos los enemigos del aprendizaje y yo qué puedo hacer para poder contrarrestar ello. El primer punto es no observar, no observarte,
no darte cuenta de que no sabes, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo lo contrarresto? Observándome, cuestionándome, haciéndome preguntas, indagando sobre lo desconocido. Quizá por ahí, que es parte del video, ¿no? De la trama de no pasó, pero quizá el erizo es como, con el tiempo puede pasar y yo digo, ok, no sé, me empiezo a hacer yo mismo preguntas, ¿no? Realmente las palabras que yo puedo decir están generando un dolor en la otra parte, está generando una molestia, mi accionar también está generando dolor, molestia, alegría, tristeza, entre otras emociones más. ¿Qué es lo que está pasando, no? Me empiezo a preguntar, porque si solamente se podría decir que como voy por mi vida y no paro, ¿no? Para poder verme a mí mismo, ver las palabras que comparto, las acciones que hago, lo que yo soy en el día a día, y por ende no me observo, pues quizá en el camino, ¿no? Sin darme cuenta estoy yendo por la vida lastimando a personas que lo único que hacen es compartirme amor, quizá, ¿no? Por otro lado, tenemos los miedos, ¿no? Los miedos a reconocer que no saben, o sea, ahí nos fue en contra justamente eso, ¿no? Estos miedos de reconocer que no sabemos, sobre todo pasa mucho en algunas personas que tienen autoridad, ¿no? ¿Y cómo yo puedo contrarrestar estos miedos? Pues cuando uno es la persona que da el primer paso hacia el miedo cuando es pequeño, ¿no? Existe el miedo a ser rechazado, el miedo a fracasar, ¿no? Quizás a no ser valorado, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente ahí, en primera instancia también, a muchas personas quizá nos cuesta reconocer por un lado los errores, que nos hemos equivocado y tenemos de repente por miedo, no vamos y decimos las cosas que tenemos que decir o que tenemos que hacer, porque quizá, ¿qué pasa si yo le pido disculpas porque creo que sí a esta persona le dije algo que le incomodó? ¿Y qué tal si me viene y me dice en la cara, pues no te disculpo, así que tú haz tu vida y yo hago la mía, ¿no? Y la persona tiene ese comportamiento para con uno y por ende, pues uno dice, pues mejor ya no hago nada de esto, mejor ya no ayudo, ya no comparto, ya no me pongo en el lugar de la otra persona, porque cada vez que quizá intento hacer las cosas bien, la otra parte viene y se podría decir como que me tira un lapo, ¿no? En la mejilla y pasa eso, ¿no? Por otro lado, tenemos la vergüenza, ¿no? De mostrar al resto que no sabemos y cómo contrarrestarlo, pues utilizar el humor para poder afrontar ello, ¿no? Esto tiene que ver justamente o está hilado con lo que mencioné anteriormente, el orgullo de no pedir ayuda, de no pedir perdón, ¿no? La pereza, la impaciencia y la desconfianza, ¿no? Tenemos que planificar, estudiar, practicar para poder vencer la pereza, cambiar nuestra forma de conversar con nosotros mismos para no perder la impaciencia o para poder dejar atrás la idea de quiero que sea ya. Y por otro lado, la desconfianza parte desde que yo quiero tener el control, ¿no? Y no tengo el control, o porque quiero tener el control, no confío, ¿no? Entonces, tenemos que soltar algunas cosas para poder tener el control de ello. Perdón, para poder aprender. Entonces, aquí el mensaje es ese, estimadas y estimados. Y en primera instancia es el aprendizaje, desde lo que uno elige ser. ¿Y cuáles son estas etapas para yo poder ir cambiando, ¿no? O sea, en primera instancia yo tengo que reflexionar yo misma, darme un espacio, porque puede haber que en este lapso, por ejemplo, con lo que compartieron, ¿no? Que la otra parte o no
respondió de la manera que yo quería que me respondieran, ¿no? En el hipotético caso de que, ¿qué hubiera pasado? Que cuando el erizo le regalaron esto, los algodones, y el erizo no lo recibe de muy buena manera y por el contrario, pues lo arroja, lo bota, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con el entorno del erizo? Pues también no hubieran estado, pues, quizás con la misma predisposición a aprender, ¿no? De repente, para una próxima ocasión, el entorno... Ay, disculpen. Entonces, ¿qué ha pasado? Si si en el caso del entorno, como decía, del erizo, la reacción hubiera sido diferente. El entorno no hubiera vuelto a hacer la misma acción, no hubiera aprendido de esta forma, ¿no? Entonces no hubiera, de repente en un próximo encuentro con otro erizo, no haría lo que hicieron por la respuesta que tuvo la otra parte. Pero si ellos eligen que siempre van a tratar de colocarse en el lugar de la otra persona, pues porque hacen una reflexión, ¿no? Y dicen, bueno, esa ha sido la postura de este erizo, pero puede venir un erizo B, ¿no? Poniéndole el nombre, el erizo A, puede venir un erizo B y su postura y su posición puede ser diferente, ¿no? Y así ya no estamos catalogando, ¿no? A todas las personas que van a tener ese mismo comportamiento. O sea, literal, a todos los erizos van a responder de la misma manera, ¿no? Entonces, yo quizá por una persona no puedo decir, todas las personas me van a responder de la misma manera. Y por eso yo evito, como yo tengo temor, yo tengo estos miedos, yo quiero tener el control de la situación, entonces mejor no me arriesgo, no me aviento, no voy, no avanzo, que me quedo en mi zona de confort y no cambio esta situación y sigo así con mi vida. Entonces, nosotros tenemos que ir reflexionando para ir descubriendo, ¿no? Estos comportamientos y así poder tomar un plan de acción y que esto pueda ser cotidiano en nuestra vida. Y a eso es ponerlo en práctica, ¿no? Y que ellos nos permitan nosotros ir mejorando, ¿no? Porque cada uno de nosotros buscamos con el tiempo mejorar, ser mejores personas, ¿no? Y por ende poder ir desarrollando estas otras habilidades. La empatía es una habilidad más que uno puede desarrollar, ¿no? Pero recuerden, parte desde uno y parte desde la reflexión que yo puedo tener para conmigo misma del momento, de la situación que pude compartir con un tercero. Por aquí han comentado algo. Ok. Por otro lado, el tema de la motivación, ¿no? Tenemos la motivación extrínseca, que es cuando recibimos algo a cambio y no tiene que ver con nosotros mismos. La intrínseca, cuando se realiza por placer, nace de nosotros mismos. Y la trascendental, cuando se piensa en los demás, esta es muy útil para aplicar en la empatía. Es importante automotivarnos para poder generar empatía y así pasar a la acción. Para hacer algo trascendente, pensar en la otra persona. ¿Por qué aquí se menciona con la automotivación? Porque, como les mencioné en el caso, ¿no? Seguimos con el caso del erizo. ¿Qué hubiera pasado que, como les decía, al entorno le hubieran rechazado, ¿no? El erizo no recibía el regalo o si le ponían, se observaba el espejo y dice, pues a mí no me gusta cómo me veo. Y porque no me gusta, me saco todos estos algodones y por ende el entorno y el erizo pues siguen en su zona de confort, no cambian, no han aprendido, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el erizo para poder generar su empatía, ¿no? Para con su entorno? Él mismo de repente va a tener que buscar por ahí algunas estrategias, algo que les permita acercarse con su entorno y que pueda ser aceptado, porque eso era lo que él quería, ser aceptado, compartir, no sentirse aislado. Y por otro lado el entorno, ¿no? Entonces, si viene otro erizo, un erizo B, el erizo A lo rechazó, viene un erizo B,
el entorno tiene que haber otro tipo de estrategias también de motivación para que pueda generar esa empatía, ¿no? Y para que no pueda, no, o sea, no se pueda nuevamente traer lo que pasó con un primer erizo, ¿no? Entonces, como aquí dice en el primer punto, cuando es extrínseca, es cuando recibimos algo a cambio, o sea, estamos haciendo algo porque queremos recibir algo a cambio, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con uno. Y por otro lado, intrínseca, cuando nace de nosotros mismos, ¿no? Y lo último que decía, trascendental. Entonces, cuando uno ya hace algo porque estás pensando en el otro, lo que tú estás haciendo y la motivación que tú estás teniendo es trascendental, ¿no? Entonces, siempre pensar en el otro, en la otra persona, claro, pensar en ti, pero pensar en la otra persona y que en ambas partes puedan sentirse en plenitud, en bienestar, felices, tranquilos, contentos, como ustedes quieran sentirse, como ustedes quieran ser. Entonces, aquí el entorno tiene que ver múltiples estrategias de motivación para que no pase de que un segundo o un tercer erizo, si es que alguno de ellos no les acepta el regalo y no comprenden la información, no comprenden el mensaje, pues continuar, ¿no? Y no quedarse en esa zona de confort que ellos puedan estar. Pero aquí también, obviamente, vamos a partir de poder atender y escuchar activamente lo que puede decir la otra parte, la persona, ¿no? Y como aquí bien dice, la escucha tiene varios niveles, ¿no? Como por ejemplo, un primer nivel es el oír sin darle sentido a lo que se oye. El segundo nivel es escuchar y un tercer nivel es escucha consciente. ¿Esto qué quiere decir? Es que uno va a prestar la atención a la otra persona, tanto como en su lenguaje verbal y corporal. ¿Y a qué me refiero con eso? Que yo de repente puedo estar aquí escuchando, como quizá varios de ustedes, ¿no? Pero no sé si alguno se percató, por si es que alguien estaba por ahí hablando. Cogí mi celular para poder ver si alguien tomaba, o sea, la atención en ello, ¿no? Entonces, yo de repente, no sé, mi estimada Moray me está compartiendo algo y yo estoy, sí, escuchándola, pero estoy quizás sí ahorita con el celular, ¿no? Entonces, la estoy escuchando, pero no estoy teniendo una escucha activa. ¿Por qué? Porque también estoy en mi celular o de repente estoy, no sé, jugando aquí con otras cositas, estos son unos globos, no sé, estoy conectada desde una computadora y estoy escribiendo, ¿no? Y escuchando lo que puedan decir. ¿Por qué? Porque la escucha activa es justamente esa escucha consciente, donde yo estoy concentrada en lo que me pueda compartir la otra persona, desde mi postura, ¿no? Mi lenguaje no verbal es justamente la postura, ¿no? Estoy enfocada, estoy quizás con mis piernas bien sentadas, estoy recostada en una silla, en un mueble, ¿no? De acuerdo a mi comodidad, para poder escuchar a la otra parte, para poder atender lo que me quiera decir. ¿Cuántas veces de repente en nuestras conversaciones con nuestros familiares, y quizás ha sido de forma inconsciente, estimados, yo tampoco aquí no es generar tanta controversia, pero nos ha pasado que de repente estamos teniendo, y de repente sí, porque hasta me incluyo, me ha pasado, ¿no? Un almuerzo familiar y todos estamos con este aparatito, ¿no? Un momento comemos y de ahí estamos aquí, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, ahora con este tema del mundial del partido y todo lo demás, o si hay alguna noticia por ahí las personas quieran compartir, están pues en ello, ¿no? Viendo bien. Y por otro lado, pedimos de repente eso y nos damos cuenta que nosotros no lo hacemos, ¿no?
Entonces hay que ver ahí por ambas partes. Cuando nosotros escuchemos, hay que evitar mucho. Perdón, ahora me toca a mí. Discúlpeme. Ahora, evitar lo que decía, el tema del prejuicio, ¿no? Los prejuicios al momento de escuchar a la otra parte, el de juzgar lo que pueda compartirnos, el de interrumpir justamente cuando la otra parte pueda estar también compartiendo algo, el de restar importancia, el de generalizar. No, pero es que o sea, a todos, no sé, a ver, algo que en algún momento uno puede haber generalizado es, no, es que en realidad la situación pues está difícil, así que no, es normal que de repente pierdas el trabajo, ¿no? No sé si han escuchado eso, ¿no? Y estamos generalizando, ¿no? Cuando alguien comparte algo así. Obviamente evitar también esta falta de atención, ¿no? El no atender cuando la persona está hablando. Y el síndrome del experto, que en algún momento pues a algunos nos ha pasado de repente, ¿no? ¿Qué quiere decir el síndrome del experto? Ah, sí, sí. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, que así es la ruta, que, bueno, si te equivocaste, bueno, pucha, ¿no? Aquí dice cómo tienes que hacerlo, ¿no? Y te empiezan como a decir varias cosas y tipo de repente están como, pero yo te dije, yo sabía, yo te compartí, pero tú no me hiciste caso, ¿no? Es como te pones en ese plan de que tú tienes la razón, ¿no? Y crees tener la razón y por ende no puedes atender lo que te dice la otra persona, ¿no? O sea, se dispersa, se sale de esta conversación que uno pueda tener, que uno pueda compartir. Entonces, esto es parte de la empatía también. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro cuál es la postura que vamos a tener cuando conversemos, cuando compartamos algo. Si solamente vamos y vamos a oír, vamos a ir vamos a escuchar o sinceramente vamos a tener una escucha consciente, ¿no? Una escucha activa, donde vamos a de verdad sentarnos y expresar con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestras manos, que realmente me importa lo que está diciendo la otra parte. Así que la invitación aquí es a hacer ello, a practicar ello en el día a día, ¿no? Siguiendo esta ruta que vimos hace un momento, ¿no? Una vez que ya hemos tomado un plan de acción para poder cambiar, hay que ponerlo en práctica y sería la mejora continua. O sea, hacer de esto nuestra vida diaria, perdón, de nuestra, claro, que forme parte de nuestra vida diaria, de nuestro día a día, ¿no? Y que lo practiquemos. Yo sé que quizá a veces es complicado, es complejo, a todos nos pasa, ¿no? Pero intentemos cada día de simplemente escuchar a la persona lo que nos pueda decir. De repente alguien nos dice, no sé, el día de hoy yo estaba en el micro o bueno, tomé un micro para ir a determinado lugar y nadie me quería dar asiento, ¿no? Y yo que soy una persona ya mayor, nadie me quería dar asiento, y yo de verdad que tuve que gritarle a un señor porque le pedí asiento y no quiso y al final le grité, ¿no? Entonces, suponiendo que ustedes o yo les comparta ello, ustedes, la postura que ustedes deberían demostrar es solamente escucharme, más no quizá decir en el momento, ay, pero eres una malcriada, ¿no? De repente, eres una malcriada, das vergüenza, ¿por qué te has puesto en esa situación? ¿No? O de repente estoy compartiendo y dices, ay, no, empiezas también como ya a emitir unos juicios, ¿no? Unos juicios en la conversación y con eso que estamos haciendo estamos interrumpiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que la persona, o sea, yo, por ejemplo, ¿no? Que esté compartiendo, obviamente me voy a ofuscar, me voy a molestar más y voy a pensar que ustedes que de repente son mis familiares no me entienden, no me comprenden, no se ponen en mi lugar, ¿no?
Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, con lo que nos comparten. Evitemos prejuicios, evitemos juzgar, evitemos interrumpir, evitemos restarle importancia. Ay, mamá, pero si solamente era un asiento, no sé por qué tanto problema te haces. Pero es que quizá de repente para uno que es joven no es importante, pero quizá para ustedes que es importante estar sentados porque quizá, y porque yo no sé, de repente estuvieron previo a ello caminando largas distancias, ¿no? Y querían estar un momento sentados. De repente tu compañero de trabajo, para los que trabajan, ¿no? Tu compañero o compañera de trabajo ese día llegó con problemas de casa, con problemas familiares y justamente tú le fuiste a decir algo, le fuiste, oye, ¿por qué no está listo este informe? O lo que me has mandado está mal, ¿no? Entonces, y la persona te dice, oye, ¿sabes qué? Ya, renuncio porque no me gusta como me has dicho, o de repente, pues, en el caso extremo, ¿no? O de repente le diga, mira, ¿sabes qué? Entonces, no sé, le responde de muy mala manera y la persona le dice que todavía eres una persona malcriada, ¿no? Entonces es como está poniendo en juicios, le está restando importancia, le puede decir, pero es un informe, yo no sé por qué tanto exageras con eso, ¿no? Y empieza a generalizar, ¿no? De repente, ay, todos los, no sé, muchachos son así, de repente, ¿no? Todos los hombres son así, o todas las mujeres son así, ¿no? Entonces eso pasa cuando de repente estamos teniendo esta conversación, ¿no? Entonces pensemos bien, evaluemos estas otras circunstancias que puedan pasar previamente al momento. Y observemos, ¿no? La observación parte, en primera instancia, observar, escuchar, comprender, ¿no? Y lo que mencioné aquí, ¿no? En la parte de escuchar, obviamente, escucha consciente, y ya con ello yo puedo comprender a la otra parte, ¿no? Entonces, si yo en vez de repente viene alguien y con el caso del autobús, ¿no? Me comparten justamente que la señora Moraima, a ver, estimada Moraima, usted me comparte, ¿no? Que no le dieron asiento, bien ofuscada, me comenta, yo me peleé en pocas palabras con un joven porque no me quiso dar asiento a pesar de que le pedí por favor, y estoy así, y yo le escucho muy bien, ¿no? Entonces la termino de escuchar y es como, te entiendo, ¿no? Te entiendo, Moraima, entiendo tu posición, sé de repente cuánto quizás, no sé, estás cansada, te duelen las piernas, quizás han sido una hora de estar en bus de pie porque hay tráfico, ¿no? El tráfico también que es terrible. Entonces yo comprendo la situación, comprendo lo que has vivido, comprendo lo que pasaste, comprendo tu malestar, tu enojo, tu frustración porque tú de repente dices, ay, no, son caballeros, pero pues todos los hombres son iguales, al final ninguno es caballero, ¿no? Y compartimos eso, ¿no? Que los hombres no son nada caballeros y estamos también generalizando, ¿no? Pero evitar eso y no estar en ese lado de emitir juicios, interrumpir, porque ahí nos estamos alejando de la empatía. Y ya con esto estamos comprendiendo a la persona y nos estamos acercando a la empatía, ¿no? Pero recordemos, aquí está clave también con relación a la empatía. Recordemos y tengamos muy presente que empatía no es aguantar al otro. Por ejemplo, en el caso de que de repente venga un joven y me diga a mí de cosas, yo, porque digo, soy empática y quiero compartir y promover la empatía porque yo elegí ser empática y está que me dice de la A a la Z, eso no significa que yo me voy a quedar callada, ¿no? Porque obviamente hay un respeto por delante, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir es tranquilamente, como, oye, Juan o Pepito, por favor te pediría que te puedas modular al momento de dirigirme la palabra. Yo entiendo quizá tu molestia, pero no es la situación, no es el entorno, el tiempo, la hora, no sé, cómo se dé el suceso, el evento, para que tú manifiestes lo que estés manifestando. A mí personalmente no me agrada y por ende quizá yo no te voy a prestar la atención debida, ¿no? Entonces, ahí ya
ahí ha habido un ejemplo, ¿no? Lo que he compartido. Entonces, la empatía no es aguantar al otro, no es quedarnos calladas ni callados mientras otro pueda maltratar o insultar, ¿no? En el caso, por ejemplo, esto del joven, ¿no? Que puse con esta señora del bus, de repente ahí el joven es como, señora, yo la comprendo, entiendo que usted esté molesta porque no le pueda dar el asiento, pero sí quisiera que se ponga en mi lugar. Yo he sido operado de repente del estómago, ¿no? Como no es algo que se observa, pero lamentablemente por eso yo ahorita no puedo darle el asiento, ¿no? Esa sería como una postura ideal. Pero si esa otra parte, por el contrario, hace que nos enfrentemos más y que el problema no se solucione, pues ambas partes obviamente no están llegando a un consenso, no están llegando a una comprensión y por ende no está pues ahí surgiendo la empatía por ambas partes, ¿no? Entonces eso tampoco no es empatía, que solamente venga alguien y me insulte y me maltrate. Y empatía no es simpatía. Por ahí que alguien al inicio compartió que quizá empatía tiene que ver con simpatía, no es, porque esto está relacionado con tratar de alegrar al otro, hacer feliz al otro, ¿no? Sacar una sonrisa. Y eso no es la empatía. La persona con empatía es justamente todo lo que hemos estado conversando el día de hoy. Sobre todo la escucha activa, la sensibilidad ante asuntos de otros. No te cargas con energías. Por ejemplo, yo le comparto, ustedes me comparten este caso del bus y yo digo, pucha, o sea, ahora le pasó esto, no sé, a mi mamá, le pasó esto a mi tía, y por lo que me compartió, y como vino con toda esta molestia, esta carga negativa de esta pelea que pudo haber tenido en el bus, o esta pelea que tuvo en su centro de trabajo, esta pelea que tuvo con sus compañeros, y yo me cargo con ello, entonces, pucha, yo digo, ay, no, o sea, qué difícil, ¿no? Ha sido su día de repente, ¿no? Y para mí, también al cargarme con eso, pues me va a hacer daño, ¿no? De repente yo en ese momento ya estoy haciendo determinada actividad y ya no estoy con las mismas ganas de querer hacerlo, ¿no? Entonces, tengamos bastante cuidado cuando vemos estos problemas en los demás y nos comparten. Podemos escuchar conscientemente, pero ello no significa que nos vamos a cargar y de repente nosotros vamos a llevar el dolor, la cólera de lo que nos han compartido, porque ha sido su situación. Es la situación de Juanita, es la situación de Pito, de, no sé, de Juanita, es la situación que pudo pasar a esa persona, ¿no? Y es la situación que se dio en ese momento. Ya si es otro momento, ¿para qué continuar? Nos estamos como nosotros mismos causando más daño. Entonces, evitemos ello y, como dice aquí también, una persona con empatía es una persona tranquila, una persona reflexiva. Regálense espacios de reflexión, ¿no? Cuida su comunicación consigo mismo. Ojo, tampoco no es que, por ejemplo, el día de hoy respondí de una manera que yo no quise responder, entonces estoy pensando todo el día, mañana despierto y sigo pensando, ay, me equivoqué, no debí responderle a la persona así, porque de repente sí seré una malcriada, de repente sí seré una persona que no es empática, de repente sí soy una persona que no es solidaria. O sea, si tú sientes bueno, pasó esa situación, pues ya, déjalo ir, ya pasó, ¿no? Y como pues hay una canción que creo que dice, ¿no? Lo pasado, pasado, entonces es que quede en el pasado. Estamos en el presente, es el hoy, empecemos de nuevo, ¿no? Primero con nosotros mismos, después, obviamente, con los demás, ¿no? Entonces tengamos bastante cuidado cómo nos comunicamos con nosotros y con las otras personas, obviamente con el respeto debido, ¿no? Inspira a la acción, ¿no? Una persona con empatía inspira a que los otros también tomen acciones y obviamente se haga un cambio social, un cambio grande, ¿no? Y por último, no emite juicios, ¿no? Porque obviamente lo que les comentaba de acuerdo al ejemplo del bus o del trabajo, ¿no?
viene alguien de repente y me comenta, yo hice esto, mira, sabes que no respondí de esta manera cuando me dijeron que compartí mal un informe, porque tampoco no me pareció que me hablaran así, porque qué se habrán creído para hablarme de esa manera. Pueden tener mucha experiencia, pero no puede tratarme de esa manera. Entonces, yo puedo decir de repente, pero ¿y tú qué hiciste? Tú seguramente no es la primera vez que pasa eso, ya anteriormente has respondido, eres una persona que quizás siempre tienes errores, ¿no? Eres una persona problemática en el trabajo, eres una persona problemática en la vida, ¿no? Entonces ya estoy emitiendo un juicio. Evitemos eso y por el contrario, es como ayudarle quizá a la persona que reflexione un poquito, ¿no? Un poco en el momento, o sea, pero también comprendamos ahí el contexto, la situación, ¿no? Porque si quizá la persona sigue con todas las emociones encima y nosotros vamos a estar intentando llevarlo a la reflexión o llevarla a la reflexión, pues puede pasar que de repente sus emociones sean más efusivas aún, ¿no? Entonces, tengamos bastante cuidado y quizás solo en ese momento escuchemos conscientemente y ya después, en un momento acorde, llevémoslo a reflexionar, ¿no? Entonces, yo los invitaría a ello. Por aquí he visto que han escrito en el chat. No hay problema, estimada Moray. Entonces, justo ya estamos igual terminando, ¿no? Para concluir, es importantísimo que en su vida diaria practiquen la escucha activa. No todo es como lo que uno lo puede percibir. Reconocemos nuestras propias emociones. Si no nos piden un consejo, pues no lo demos, ¿no? Y hay que enfocarnos en comprender y no en juzgar, ¿no? Como les decía con el caso de, bueno, y evita relativizar los problemas propios y ajenos. Entonces, como les había comentado el ejemplo laboral, ¿no? O del bus en la vida diaria. Si la otra parte lo único que dice es, o sea, si yo ya noto que la persona está tranquila, lo invito a reflexionar, le digo, consultaste, de repente en el caso del bus, ¿no? ¿No intentaste pedirle asiento a otra persona por ahí de repente? Si quizá te dicen no, entonces quizá de repente el camino hubiera sido ese y ya no estuvieras ahora quizás con todas esas molestias, porque yo te entiendo que has estado cansada y que tú querías ir en el bus sentada o sentado, pero quizá no sé, creo yo desde mis ideas, desde mi posición, pienso que quizá hubieras consultado a otra persona para que te pueda dar el asiento de repente, ¿no? Y en el caso de repente del ejemplo laboral es consultarle de la misma manera a tu compañero de trabajo, ¿no? De repente decirle, oye, Pepito, te pediría por favor que de repente te puedas controlar en tus palabras. El día de hoy he venido quizás con un dolor fuerte en la cabeza o tengo algunos temas familiares que de verdad sí me sacan pues de onda, ¿no? La forma en cómo tú te estás dirigiendo a mí, además porque me parece una falta de respeto, ¿no? Entonces, estamos nosotros mismos tratando de llevar a la reflexión, a la comprensión, y obviamente esto tiene que valer hasta para nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos ahí estamos cuestionándonos, ¿no? Preguntándonos. Entonces, hagamos ello, ¿ok? Y no nos apresuremos a sacar conclusiones. Respeta los tiempos de los demás, cada uno tiene sus tiempos. El hecho que de repente nosotros hayamos logrado algo en determinado tiempo, la otra parte quizás no ha pasado, no va a pasar por lo mismo, no necesariamente. Si lo es así, pues grandioso, felicidades, pero si no es así, bueno, es su momento, ¿no? Es su tiempo. Hay un proceso de aprendizaje y así hay un proceso para todo. Un tema a la vez, interven solo para indagar, ¿no? O sea, para cuestionar un poquito
para llevarlo a la reflexión, ¿no? Como el ejemplo que les coloqué, y obviamente atrévete. Y como dice aquí, pregúntate, ¿qué necesitas desarrollar en ti para tener más empatía con los demás? ¿Qué necesita cada uno de ustedes? ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros para poder desarrollar nuestra empatía? Y seamos como esta hoja, bueno, si hay algo se nota, esta hoja en blanco, cada día. Si el día de hoy de repente tú mismo es como, no sé, mira, me respondió de muy mala manera, yo la verdad con esa persona ya no quiero saber absolutamente nada, porque yo creo que las cosas deben ser así, además no me gusta la postura que tiene, las palabras que dijo, en el tono que lo dijo, al final no me supo comprender y por ende yo tampoco pues ya la comprendo, ¿no? Evitemos eso, bueno, y si ya pasó, seamos como esta página en blanco en nuestra vida, cada día. O sea, si yo ya estoy terminando así mi día, reflexiono, mañana despierto y volvamos a empezar de nuevo. Ya no carguemos con lo que ha pasado, porque ya lo pasado está en el pasado y quedó atrás. Empecemos nuevamente y tenemos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos vivos también, recuerden, ¿cuántas personas el día de hoy quizás no han despertado? Entonces, pensemos en primera instancia en ello. ¿Cuántas personas no han abierto los ojos? ¿Cuántas personas se fueron de este mundo sin decir lo que tenían que decir o sin hacer lo que tenían que hacer? No, lo que tenían, lo que querían hacer. ¿Cuántas personas? ¿Con cuántas personas pasó ello? Y muchísimas gracias. Por aquí vi manitos levantadas, pero yo quiero retroceder para ver un poquito las conclusiones. ¿Alguno tiene alguna pregunta o consulta? ¿O algún comentario? Me pareció ver una manito levantada. ¿Y en qué momento de una conversación se pueden dar lo que yo opino, las conclusiones? ¿Desde qué momento, disculpe? ¿En qué momento de una conversación yo puedo emitir mi opinión sobre lo que opino realmente? Sobre lo que usted opina, ¿en qué momento puede dar una opinión? Si usted ya opinó algo, está, me imagino yo, en una conversación familiar, ¿a eso se refiere el contexto? A ver, en una conversación con una amistad que me transmite su problema. No debo juzgarla, debo escucharla. Sí, pero en algún momento tengo que emitir una opinión propia. Claro, puede emitir una opinión porque puede tenerla, pero evitemos que esta opinión no esté enfocada a minimizar el problema, no esté enfocada en juzgar a la persona, ¿no? Quizá en el comportamiento, o sea, que el enfoque no sea por ahí, ¿no? Y que quizá el problema que comparte la persona sea un problema más grande, ¿no? Sino comentar, o sea, hacer un comentario muy simple, muy sencillo, pero más desde la comprensión, desde el amor, que desde, oye, pero no sé, pues de repente la persona ha tenido algún problema sentimental y tú le dices, no, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer así, que hacer, y la persona quizás está con todas las emociones encima y las emociones se le van a seguir subiendo porque obviamente estamos emitiendo juicios, estamos adelantándonos, estamos encasillando, estamos generalizando, ¿no? Y eso obviamente no va a resolver y al final hasta nosotros mismos nos podemos ir cargando con un problema ajeno. Y yo creo que al menos los que estamos presentes en esta sala creo que no quieren pues cargarse con un problema más porque cada uno puede tener sus propias cosas, ¿no? Sus propios temas. Entonces, cargarnos con alguien de otra persona, ¿para qué?
¿no? Hemos venido a este mundo a ser felices, ya pasó, de repente si es que lo hemos tenido, seamos como la página en blanco que les mostré todos los días de nuestra vida, o cada día de nuestra vida, y si ya pasó, empecemos de nuevo, empecemos de cero, completamente diseñado, porque nosotros mismos podemos diseñar la vida que queremos. Entonces, si el día de hoy estuve así, pues mañana ya no será de la misma manera, ¿no? Gracias. Gracias, estimada Ángela. Estimada Marta, muchas gracias. Sí, todos, estimada Marta, todos y todas tenemos muchos aspectos que mejorar. Todos, o sea, y todos aprendemos cada día algo más, algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y como les digo, a ver, y de hecho ahí estaba en parte de la presentación, tampoco no busquemos la perfección en la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque la perfección es justamente eso de que yo tengo la razón y quiero tener el control, no quiero que las cosas se salgan de control. Entonces, porque quiero tenerlo todo controlado, por ahí de repente digo algo que no quería decir y me quedo yo misma literal latigándome con aquello que hice o que dije, ¿no? Entonces, si ya lo dije, ya lo hice, lo único que tengo que hacer es que si eso ha pasado pues, con un grupo de personas, no sé, con mi jefe, con mi compañero, con mi hermana, mi hermano, mi hijo, mi padre, mi madre, quien fuese, lo único que haz, si tú sientes que debería ser así, pues ve y pídele disculpas, si de verdad pues ha pasado algo ahí, si la otra parte no te acepta las disculpas y te dice, ¿sabes qué? Yo simplemente no quiero conversar contigo, bueno, es su tema, es su posición, tú hiciste, es tu persona, tú ya cumpliste, yo ya cumplí, yo ya lo hice, por ende yo me siento bien conmigo misma. Si la otra persona quiere vivir en el pasado, pues que viva en el pasado con el problema y que se siga cargando con el problema. Pero yo ya elegí ser una persona diferente porque yo ya elegí rediseñarme, ¿no? Diseñar la vida que yo quiero tener el día de hoy y quiero tener siempre, ¿no? Y por ende, mejoro, ¿no? Y esa es la mejora continua, practicarlo diariamente. Pero eso no significa que no vamos a tener caídas, tropiezos, lo vamos a tener. Sigamos, hay que levantarnos, una sacudidita y continuemos. Entonces, estimados y estimadas, si no hay más preguntas y o comentarios, yo les invitaría a que podamos encender las cámaras para poder tomar nuestra foto pertinente. Muchas gracias a los que tienen encendido y recordarles que el próximo jueves a las 5 de la tarde también nos estamos viendo para un taller de tecnología y así todos los días jueves a las 5 de la tarde nos encontramos por este espacio. Recuerden también que pueden invitar a familiares a participar, amistades, así que también recordarles que el link es el mismo, por favor, no cambia, así que nada, lo único es ustedes mismos agéndense su día, o sea, los días jueves a las 5 de la tarde, con el link es el mismo, la contraseña es la misma, nada cambia, en eso nada cambia y pues nada, solamente ustedes separen su día, su hora y ya está. Y aquí vamos a estar siempre compartiendo. Muchas gracias a ustedes por su participación. Entonces voy a tomar la foto a la cuenta de 3. 1, 2 y... Ay, por ahí está encendiendo otra cámara más. Listo. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Por aquí voy a capturar la imagen. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Nada, yo los invito de verdad a elegir ser lo que ustedes quieran ser para cada día de su vida. Si ya pasó algo, ya sucedió algo, yo ya tuve un comportamiento, dije algo que no quise decir y me estoy lastimando con ello, bueno, ya pasó. Ya no sigamos en ello, nos hace daño a nosotros mismos. Así que, muy amable, muchas gracias. Gracias, Mariana. Chao, chao. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Ya se acercan las fiestas también. Ajá.